tuvimos aquí una celebración muy bonita, muy hermosa, y era un acontecimiento con mucha alegría, mucho gozo por parte de los contrayentes y también de la familia. Ellos estaban, os hago un resumen, estuvieron primero en la Junta Municipal porque celebraron allí el matrimonio civil y posteriormente se acercaron aquí para recibir la bendición. Bueno, es de resaltar que había personas que no son creyentes y que luego pues se nos acercaron para decir que se habían sentido acogidos y además era la primera vez que visitaban una iglesia evangélica. Así que bueno, oremos por la familia de Graciela y de Ignacio para que lleguen un día al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no nos conocen. Bien, pues Dios a ver si lo digo bien, instituye la familia. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Sí, amén, amén. Bien, pues no hemos celebrado o honrado el Día del Padre ni tampoco el Día de la Madre lo vamos a hacer, puesto que aunque lo celebramos hoy como iglesias evangélicas, pero nosotros nos vamos a fijar un poco más en la familia. La familia que empieza con el matrimonio. Es el matrimonio. Ese es el primer núcleo de la familia. Bien, pues la Biblia nos enseña que Dios instituyó la familia. Bien, vamos a leer primero en el libro de Josué unos versos, en el capítulo 24. Cuando lo tengáis, ¿lo tenéis ya? ¿Sí? Bien. Pues dice así la palabra del Señor en el 15 y 16. Libro de Josué 24, 15 y 16. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Que el Señor bendiga su propia palabra. Como os decía, Dios instituye la familia. Él planeó la unión de hombre y mujer al principio, y lo dice así su palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Y permanecerán juntos. La unión tiene condición de permanencia. La misma idea es presentada por Jesús ya en el Nuevo Testamento cuando se le acercaron algunos fariseos para preguntarle sobre qué causas ellos podían utilizar para repudiar a la mujer. Y él que contestó: al principio no fue así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. En el seno del matrimonio, la familia, porque ya es una familia, la atmósfera ideal y adecuada para que lleguen los hijos es esa atmósfera, la adecuada para que llegue la descendencia. Si es oportuno que Dios se la otorgue, como sabemos, no todas las parejas tienen hijos, pero son familia. Debemos procurar precisamente el fortalecimiento del matrimonio, velando siempre por esa permanencia que nos anuncia la palabra de Dios. Y la familia, para que así esté fundamentada y fortalecida y permanezca, lo ideal es que esté fundamentada en Dios. En Dios. Josué 24, 15, que ya hemos leído. Así que cada uno de nosotros llega al matrimonio con una mochila de ideas de cómo debe de ser esa relación. Quizá las parejas, antes de haber llegado a hacerse los votos, no pensaron en ello. No pensaron, y muchas veces se da de que yo no sabía, yo no conocía, etc, etc, etc. Llegamos con nuestras tradiciones, llegamos con nuestras propias ideas y conceptos adquiridos en la vida y en la vida social.
en nuestras experiencias. Bien, al final de la historia de Josué, él hace un pronunciamiento que incluye a su familia. Temed al Señor, servidle con integridad, ese es el consejo y digámoslo de alguna manera la orden, el mandamiento que está dando al pueblo de Israel. Quitad entre vosotros los dioses, todo aquello que llevamos detrás, esa mochila con la que acudimos a enfrentarnos en el matrimonio y en la vida real. Dioses que hemos servido en otro tiempo, ideas que hemos preconcebido en el pasado. Dice, quitar precisamente todos esos atos o cosas que os están atando y servir al Señor. Y sí, es una paráfrasis, por si alguien lo mira en la Biblia, es una paráfrasis de los versos de Josué, en el capítulo 24, 15. Y si mal os parece, que ya hemos leído, servid al Señor, pues escogeos otra cosa, que podían ser aquellos dioses que habían tenido en Egipto o los del pueblo alrededor, cualquier otra cosa. Dice, pero yo, el pronunciamiento, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la base. Los israelitas ya se habían establecido en la tierra prometida y el tiempo había transcurrido. Pasaron muchísimas penurias, muchísimas experiencias en el desierto hasta llegar allí y todavía están atados a los ídolos. Todavía. Y encima ya empezaban a mezclarse a los otros pueblos. El matrimonio fundamentado en Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. La familia. Un matrimonio sólido. Eso es lo que quiere el Señor. Una familia sólida, estable. Es lo que va a influir en una sociedad. Claro, es cierto que en la sociedad se influye como familias o como individuos, pero para que esté bien dirigida y bien fundamentada, es necesario tener la dirección en la vida de nuestro Dios. Es imprescindible. Así que sí es cierto, las familias colaboran en la transformación de la sociedad, pero ¿cómo colaboramos? De forma equivalente, las familias hoy día son atraídas por nuevos conceptos y llevados por doquier y por un sinfín de experiencias ajenas precisamente a la voluntad de Dios. Si Dios no está en la vida del matrimonio, si Dios no está en la vida de la familia, con toda probabilidad se tambalea. Es decir, puede sucumbir bajo las ideas de este mundo o de esta sociedad. Es necesario precisamente fijarse en la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer. La Biblia nos dice una y otra vez que si el Señor no edifica la casa, en vano podéis ir al matrimonio porque van a suceder algunas cosas fuera de la voluntad de Él. Si no trabaja el Señor en nuestras vidas, edificando esa casa, dice que en vano es vuestro trabajo, en vano guardáis la ciudad, en vano estáis vigilando, en vano. El Señor debe estar en el lugar que le corresponde. Ayer decíamos esto mismo a la pareja que aquí estaba celebrando su unión. Precisamente el Señor tiene que estar en medio para sujetar a ese matrimonio, para dirigirle, para guiarle, para fortalecerle, para todo en esta vida. Y les decía también que, claro, llegan muchos problemas a nuestras vidas. Llegan problemas a la familia y que ellos lo esperen, que no se engañen, que llegarán. La familia está en el punto de mira de Satanás, del diablo, decía en el boletín. Si tu vida no está centrada en Dios, malo, porque un descuido lo va a utilizar el diablo, enseguida además. Los problemas llegan a la vida familiar, a veces ajenos del mismo núcleo, son de fuera. Por esto mismo debemos cuidar y mucho y profundizar y mucho en nuestra relación personal. Y como familia,
con el Señor en primero. Así que, ¿esto qué implica? Que revisemos nuestra vida de matrimonio, nuestra vida familiar. También es cierto que no todos los problemas, como os decía, por los que pasa la familia, se pueden prever ni aún leyendo la palabra de Dios, pero sí nos da una dirección clara. A veces surgen diferencias, algunas, mal día que tenemos en la pareja, pues ¿con quién lo vamos a pagar, hermanos? Con el más cercano, con el marido, con la mujer. Así que nadie está exento y ajeno a que estos hechos y sucesos se dan en la pareja. Y lo pagamos con el más cercano, como he dicho, con nuestra esposa o con nuestro esposo. Y a veces esas cosas que parecen tan pequeñas van formando montañas difíciles de luego escalar o quitar. Porque no le damos importancia y hay que atajar los problemas de raíz, desde la base. Así que lo cierto es que compartir un mismo techo nos va a llevar a veces a algún encuentro y no hermoso, precisamente. No es lo que quiere el Señor, porque encuentros hermosos y maravillosos con nuestras propias parejas y familias tenemos y debemos tener. Por tanto, hagamos nuestro propio examen delante de Dios y digamos sinceramente, como dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos, sinceramente al Señor, qué nos está pasando, qué nos está sucediendo cuando nosotros reaccionamos de cierta manera. Así que examinémonos y cada uno someta a prueba su obra, dice Gálatas 6:4. Consideremos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra propia familia, delante de Dios, no sea que se debilite la relación, no sea que los errores lleguen a mayores o los malos entendidos y nos distancien el uno del otro. Y lleguemos a una situación insostenible, a veces irreconciliable. Es inevitable que surjan los problemas, eso es evidente, pero hay que buscar soluciones. Un creyente debe buscar soluciones. En el mundo real en el que estamos hoy nosotros inmersos, nos van a dar alternativas, nos van a dar algunas soluciones. Pero no debemos dejar arrastrar nuestras vidas por esos conceptos del mundo, porque hemos hecho una profesión de fe delante de nuestro Dios. Así que las soluciones a los problemas del matrimonio o de las familias que oferta el mundo son: sepárate. Sepárate. Si los problemas han llegado a ser tan insoportables, la recomendación a esas continuas causas de conflicto es el distanciamiento, el alejamiento, plasmado o no por un proceso legal, porque hay parejas que no lo llevan legalmente después, ¿vale? Sino que se separan, viven cada uno su vida y ya está. Otra recomendación que nos hace este mundo, el divorcio. Sabéis que en el año 2020, tiempo de pandemia, en España fueron los divorcios 77.200 y es inferior por ser un año de pandemia al año anterior. No sé las cifras del año 21, pero estas son las del año 2020, cuando ya estamos en la pandemia. Muchísimas parejas, muchísimas familias separadas. Así que, hermanos, examinémonos y a ver qué es lo que pasa. Los motivos alegados son, para llegar a esas separaciones o divorcios, el desgaste, el alejamiento, la falta de comunicación, que a esto no se le da importancia, la falta de comunicación, el estrés por el criar a los hijos, y más cuando estamos metidos en parámetros que nos impone esta sociedad comercializada. El trabajo. Se dejaron de querer, dicen. Relaciones con otras personas, infidelidades,
diferencias económicas, educación de los hijos, diferentes formas de ver cómo se educan a los hijos, permisividad de inmiscuirse o permitir que se inmiscuyan las familias que ya ellos son nuevas familias, pero las tienen al lado. Y no hay que dejar las relaciones con las familias, ni padre, ni madre, ni hermanos, pero no hay que permitir que se inmiscuyan en tu matrimonio. La dirección de ese matrimonio se la tienes que dejar a Dios. Tú con tu pareja y tu pareja contigo, no con los familiares más allegados, como pueden ser los padres, las madres, hermanos, tíos. ¿Perteneces a ese grupo de hombres y mujeres? Confío que no. Pero esos son los argumentos o los motivos que alegan para llegar a una separación, entre otros más, claro, una separación o un divorcio. ¿En qué momento surgieron los problemas para llegar a esa situación? A veces no se sabe llegar a la raíz, pero sí es necesario, volvemos a lo mismo, hacer un examen de la vida. ¿Qué ocurre también? Y esto ocurre también entre los creyentes, que se critican el uno al otro. Esta es una causa también. Una causa. ¿Se cometen errores? Sí, evidentemente. ¿Quién no comete algún error? Pero cuando alguien critica dentro del matrimonio o de la familia, cuidado, que a veces nos creemos que por el hecho de también estar más cercano le podemos decir las cosas de cualquier manera, de cualquier forma, o hacerlas extensivas a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los amigos. No, cuidado, hay que prestar mucha atención y cuando se hace además una crítica, siempre ha de ser constructiva y con amor. Y en el seno de la familia, no con la intervención de familiares o hijos en ninguna manera. Porque estamos abriendo una brecha, estamos provocando heridas y estamos haciendo de nuestra vida, además, la capa un sello, como se suele decir, cuidado, hermanos, es un error de grandes dimensiones. Cualquier cosa que se debe de hablar en el seno de la familia, no hay que solventarla fuera, porque es que tiene que haber intimidad primero en la solución de los posibles problemas o causas antes de llegar a algo irreparable. Otra causa también es que no nos interesamos a veces suficiente por las parejas. Recuerdo que mi profesor David decía que a veces pensamos que el divorcio es porque hay un malentendimiento, pero precisamente cuando un hombre o una mujer está dejando de lado a su marido, es como llegar a un divorcio sin haberlo procurado de forma legal, porque estás abandonando a la mujer. El abandono se considera, o la no atención, se considera haberse divorciado de ella, o repudiado, o en el caso del hombre la mujer y la mujer el hombre. Así que tenemos que tener muy claro qué es lo que creemos, qué es lo que añadimos a nuestras mochilas, y no puede ser otra cosa que lo que dice la palabra de Dios para que llegue a funcionar. Hay que respetar también, y esta es otra causa, las ideas propias de cada uno. Por ejemplo, si yo hablo con mi esposo de política y yo tengo otra idea diferente, pues la tengo. Simplemente hay que respetar qué se tiene. En la sociedad estamos acostumbrados a escuchar muchísimas ideas y opiniones, y algunas demasiado radicales, pero a nosotros lo que nos importa es nos importa el seguir a Cristo, porque además la palabra de Dios nos va a decir qué debemos pensar o cómo debemos encauzar nuestra vida delante de Él, para nuestra vida familiar. Así que consideremos con mucho respeto lo que opina nuestro cónyuge. De hecho, entre los bautistas se defiende la idea que nosotros no obligamos a pensar a nadie ni a creer a nadie lo que nosotros pensamos o creemos. No lo imponemos. No lo imponemos. La persona es libre de decidir, se equivoque o no se equivoque.
Lo importante es lo que dice la palabra en Josué 24. Temed al Señor y servidle con integridad y verdad. Eso es lo importante. Y quitad entre vosotros los dioses, quitad esas maneras antiguas con las que nos convivíamos antes de llegar al conocimiento de Cristo. Y además, como hemos anunciado antes, precisamente Josué hizo una determinación. Él y su casa, él y su familia serviría al Señor. Esto es lo importante. La alternativa que Dios quiere. Hemos hablado de causas y alternativas de este mundo, pero ¿cuál es la que Dios quiere? Pues en primer lugar que enfrentemos la realidad de nuestra vida familiar. Eso es lo primero. Buscar a Dios como familia. El que tenga hijos con los hijos y el que no, de hecho, primero el matrimonio y después la familia completa si se tienen hijos. Buscar a Dios como familia para continuar construyendo a partir de la nueva realidad, si ha habido muchos problemas, para que se vuelva a restablecer la relación según la palabra de Dios. No demos por perdida una relación, no la demos tan fácil, porque hay que reconocer que a veces, y siempre desde luego, se necesita la intervención divina. En una sociedad que no tiene al Señor en su vida ni en su corazón, las soluciones son las que ya os he expresado. Pero nosotros en el ámbito cristiano debemos de buscar una solución a los problemas. Y en primer lugar, el perdón. El perdón. Dice, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así que no perdamos la esperanza de arreglar cualquier embrollo que se haya metido en nuestra propia familia. No dejemos sin esperanza a la vida familiar. El ambiente que tenía Josué y su familia alrededor de ellos podía haberles influido. Podían haber optado, igual que algunos israelitas, a seguir los dioses ajenos, a esos ídolos, tanto los de los pueblos alrededor como aquellos que sirvieron incluso en el desierto o en el pueblo de Egipto. Pero él no se dejó influenciar. Él no permitió que su casa sirviera a ningún ajeno. El deseo de conquistar la tierra prometida era el mismo, tanto el de él como el del resto del pueblo de Israel. Sin embargo, él vio que podía ser su familia fragmentada y el pueblo también, por seguir a otros dioses, otras ideas, que no era lo que Dios precisamente había establecido precisamente en la ley de Dios. Por eso él tomó una decisión firme, y con muy pocas palabras volvió y dijo: yo y mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor, a Él le seguiremos, a Él le honraremos, a Él le amaremos y cumpliremos precisamente con su enseñanza. Así que se necesita una decisión voluntaria y firme. Como persona no debemos abandonar ninguna relación. Como Iglesia tampoco debemos determinar seguir al Señor precisamente en los malos tiempos que corren, donde otras ideas y otros conceptos quieren meterse y infiltrarse no solamente en nuestras cabezas, sino también en el seno de la amada Iglesia, los hijos de Dios. Se necesita firmeza. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay un ejemplo muy claro de influencia a la familia. ¿Sabéis aquella noche que estaban encarcelados precisamente Pablo y Silas y que se pusieron a cantar en sus problemas con toda la situación que tenían encima? Y el carcelero les escuchó. Fue tocado su corazón. Así que enseguida dijo: ¿qué puedo hacer, señores, para ser salvo? Y ellos le dijeron precisamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y lo vuelvo a decir porque muchas veces dudamos de la palabra de Dios. Serás salvo, tú y tu casa. Así que dice la palabra, continúa diciendo que en aquella misma noche tomaron la decisión de bautizarse. No pensaron: vamos a hacerlo dentro de 1 año, 2 años, 3 años, hasta que lo entienda. El Señor dijo que serás salvo y que creerás tú y tu casa
si crees y afirmas que el Señor Todopoderoso es el único que te puede salvar. Y así toda tu familia irá a los pies de Cristo. Se bautizaron cumpliendo el mandato del Señor. Y todos participaron además después en la mesa, dice la palabra de Dios en Hechos 16, 25 al 34. Por tanto, la influencia de la familia y el testimonio de la familia y las decisiones que se toman precisamente por seguir a Jesús influyen en la sociedad. ¿Somos pocos? No, somos suficientes. Y ese es el concepto que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos suficientes, pero creciendo constantemente en el camino de Dios. La influencia también que generaciones pasadas tuvieron en la familia de Timoteo. Su abuela era una mujer de oración, su madre una mujer de fe y de oración. Precisamente debemos de participar la palabra de Dios en la familia, como lo hizo la abuela de Timoteo y su madre. Lo dice la palabra de Dios también en la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que, hermanos, no olvidemos que nosotros tenemos que tener primero una firmeza y determinación en seguir al Señor. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, si los tenemos, a que ellos estén en los caminos de Dios. Incluso pasar a las generaciones venideras dentro del seno de la Iglesia, aunque no sean nuestros hijos. Sí somos padres adoptivos, hermanos. Sí somos padres adoptivos de los niños que puedan estar aquí, aun sin sus familias, porque deben de pasar de generación a generación, que Dios en Cristo salva. Es el único que puede dar la solución, tiene todos los remedios posibles para tu vida, los que Él quiere para tu vida. Y hemos hablado del perdón. El perdón está en la base para una reconciliación, para que la familia vuelva a retornar al principio. Debemos transmitir la palabra de Dios. Y recordemos lo que dice precisamente en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Los mandamientos y los estatutos que el Señor vuestro Dios mandó que enseñaseis, que los pongáis por obras, lo tenéis que transmitir a vuestros hijos, andando por el camino, en todo momento, hermanos, en todo momento y en toda situación. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos enseñar los caminos de Dios a los que nos siguen, primero a nuestros hijos, después a todos los demás que están a nuestro alrededor, nuestras familias. Y algunas recomendaciones también tengo en esta mañana para compartir con vosotros. Dejemos nuestros intereses particulares. Porque si nuestros intereses son los intereses de Dios, todo va a cambiar. Si queremos las familias en armonía con la voluntad de Dios, es necesario que no pongamos nuestros intereses delante, sino los que tiene Dios, precisamente. Debemos de cambiar nuestras actitudes, las que quiere Dios que cambiemos, que para eso tenemos que ponernos a trabajar constantemente. Debemos darle importancia a la comunicación en el matrimonio, y la mejor comunicación es entablar también un devocional, precisamente en el matrimonio y en la familia, porque ahí podemos hablar con nuestro Señor, estudiar la palabra y compartir todo lo que llevamos dentro, las cargas que llevamos dentro, pasar tiempo juntos, porque el Señor quiere que disfrutemos de la familia que Él nos ha dado. Que el Señor bendiga esta mañana a cada uno de vosotros y a vuestras familias. Amén.